Los dromeosaurios representan una de las curvas de aprendizaje más grandes en todos los grupos de dinosaurios. Estos dinosaurios terópodos, Maniraptoran, miembros de la familia Dromaeosauridae, están entre los dinosaurios más famosos y comúnmente representados de todos y fueron uno de los clados de terópodos más extendidos y exitosos. La familia fue oficialmente descrita y establecida por William 500, Matthew y Barnum Brown en 1922, pero en este punto muchos géneros de 500 Dromaeosaur eran mal entendidos. En este momento, los dromaeosaurios eran retratados como depredadores discretos y genéricos, esencialmente como versiones pequeñas de grandes terópodos, como el Tyrannosaurus. Sin embargo, un hombre cambiaría rápidamente todo: el paleontólogo estadounidense John Ostrom. Ostrom fue responsable de revolucionar la comprensión de la humanidad sobre la postura y apariencia de los dinosaurios, y fue su trabajo sobre el famoso dromaeosaurio Deinonychus lo que lo inició todo. En 1969, John Ostrom describió a Deinonychus como una criatura completamente separada de la comprensión científica de los dinosaurios. Un depredador ágil, delgado y rápido que mantenía su cola alta sobre el suelo, con garras en forma de hoz para desentrañar a su presa. Esto distaba mucho de las innumerables representaciones de dinosaurios como monstruos lentos y parecidos a dragones, como los que se encuentran en el Parque del Palacio de Cristal de Londres. Ostrom creó una nueva norma para el estudio de los dinosaurios y sus ideas se extendieron rápidamente a los géneros de dromeosaurios conocidos. Nuestra comprensión de los dinosaurios dromeosaurios continúa evolucionando hasta el día de hoy. Ahora se entiende ampliamente que los dromeosaurios estaban cubiertos de capas de plumas que se utilizaban para aislamiento o exhibición. John Ostrom fue una de las mentes líderes del renacimiento de los dinosaurios de los 1970, pero parece que todavía estamos viviendo en uno hoy. Ahora sabemos que los dromeosaurios se extendieron por gran parte del mundo para llenar muchos nichos depredadores diferentes. En América del Norte, gigantescos dromeosaurios depredadores dominaban partes de Hell Creek. América del Sur vio el surgimiento de comedores de peces parecidos a las garzas, mientras que Asia logró presenciar todo, desde cazadores en grupos rápidos hasta buceadores parecidos a patos. Antes de comenzar este video, es buena idea echar un vistazo a algunos de los principales clados y subfamilias de dromaeosaurios para que sepas exactamente de quién estamos hablando. Los miembros más estereotipados de la familia son los dromaeosaurinos de la subfamilia Dromaeosaurinae. Estas suelen ser las especies más grandes, los pesos pesados que representaban una amenaza imponente para las manadas de herbívoros del Cretácico tardío. Norteamérica y Asia eran sus principales territorios, pero se conocen algunos de otras partes del mundo. Debajo de esos, un grupo importante del que hablaremos hoy son los velociraptorinos, o miembros de la subfamilia Velociraptorinae. Reconocerás el nombre de uno de los dinosaurios más famosos jamás descubiertos, Velociraptor, la estrella astuta y acrobática de la franquicia de películas de Jurassic Park. Estos eran generalmente depredadores mucho más pequeños, que podrían haber cazado presas más pequeñas en manadas. Eran animales delgados, con dientes afilados, extremidades delgadas y una cola larga y estrecha. Los dromeosaurios sudamericanos mencionados anteriormente eran los Unenlogiines, de la subfamilia Unenlogianae.
Los más delgados y parecidos a las garzas de los dromeosaurios a menudo se representan como zancudas de agua dulce, sobrevolando ríos y lagos para atrapar peces. Los Halscoraptorines, de la subfamilia Halscoraptorinae, llevan el nombre de Halscoraptor, un grupo asiático de extraños dromeosaurios parecidos a patos que vivían cerca del agua, buceando tras su presa como un pingüino. Aún más extraños eran los Microraptorians del clado Microraptoria. Extraños dromeosaurios que vivían en el bosque y preferían deslizarse de árbol en árbol con sus alas emplumadas. Las aves modernas comparten un ancestro común con los dromeosaurios. El pequeño petirrojo que está sentado fuera de tu ventana en este momento puede rastrear su árbol genealógico ancestral hasta el período Cretácico, cuando estos maravillosos depredadores comenzaban a evolucionar y expandirse. Hoy vamos a profundizar en las diferencias, similitudes, peculiaridades y adaptaciones de estos eficientes, exitosos y ágiles cazadores. Viajaremos a todos los continentes conocidos por contener dromeosaurios o especímenes similares a dromeosaurios, desde la Patagonia hasta la estepa mongola. Conoceremos a algunos de los dinosaurios carnívoros más extraños, así como a algunos de los más famosos que adornaron la era mesozoica mientras viajamos atrás en el tiempo. Nosotros mientras conocemos a los dromeosaurios. Nuestra primera parada en este recorrido a través del tiempo es, sin duda, la más peligrosa. Norteamérica en el Cretácico fue hogar de una plétora de grandes y poderosos dromeosaurios, algunos de los cuales eran depredadores apex en sus respectivos ecosistemas. La mayoría de estos eran dromeosaurinos, y el dromeosaurio más grande de todos vivió aquí durante el Cretácico tardío, con más de 5 metros de longitud desde la nariz hasta la punta de la cola. Este depredador era obscenamente grande para un dromaeosaurio. Pero este tamaño tenía un precio. No era tan rápido ni tan ágil como sus primos, y como resultado, podemos suponer que cazaba presas significativamente más lentas que otros dromaeosaurios, a saber, iguanodontes y tericinosaurios. Sus huesos de las piernas eran gruesos y sus dígitos de los pies terminaban en una enorme garra en forma de hoz, lo que implica que esta criatura usaba patadas estruendosas para derribar y acabar con su masiva. Podría hacer esto sin perder su equilibrio, ya que su peso, relativamente inmenso, le habría dado un buen agarre en el animal que estaba cazando. Nativo de la formación Cedar Mountain de Utah, este dinosaurio habría cazado en praderas abiertas, bosques ribereños y bosques escasamente poblados. Pero no se sabe. Esto fue un trabajo en equipo. Quizás debido a su tamaño, Utahraptor no siempre necesitaba cazar como parte de una manada, pero el comportamiento es increíblemente difícil de determinar solo a partir de evidencia fósil y la investigación continúa. Utahraptor estaba estrechamente relacionado con un gigante similar que vivió en América del Norte en el Cretácico tardío, Dakotaraptor, que solo se describió en 2015. Uno de los últimos dromeosaurios supervivientes, Dakotaraptor, medía más de 5 metros de longitud, mostrando muchas de las mismas características que su primo de Utah. Sin embargo, sus garras en forma de hoz eran aún más duras y flexibles, y este era un animal realmente peligroso.
Curiosamente, este es uno de los dinosaurios que los científicos piensan que pudo haber sido realmente dimórfico sexualmente. Los machos y las hembras se veían diferentes, como en muchas especies de aves modernas. Algunos restos de Dakotaraptor son robustos y duros, mientras que otros son más ligeros y gráciles. Aunque varios factores podrían explicar esto, uno principal es que estos dos morfos representan diferentes sexos, con uno más grande y resistente que el otro. Sin embargo, no se sabe si era el macho o la hembra el que era el más grande de los dos. Una característica notable del Codoraptor son sus grandes alas. Aunque no se utilizan para volar, se ha sugerido que el dromaeosaurio pudo haber usado sus extremidades anteriores emplumadas para equilibrarse mientras estaba de pie sobre un animal moribundo. Dromaeosaurus es otro dinosaurio dromaeosaurino que era nativo de América del Norte en el Cretácico tardío. Es el dinosaurio que lo inició todo, proporcionando el nombre de la familia y subfamilia a la que pertenece. Descrito en 1922 por Matthew E. Brown, este era un dinosaurio extendido, encontrado en todo Canadá y el norte de Estados Unidos, pero no era ni de cerca tan grande como los primos dromaeosaurianos del mismo continente. Con 2 metros, Dromaeosaurus puede que no haya sido tan grande como sus primos, pero eso no significa que no fuera capaz de enfrentarse a presas grandes. El desgaste en los fósiles de dientes de estos dinosaurios y los estudios sobre la resistencia de sus huesos indican que este depredador se enfocaba en dinosaurios grandes y otras criaturas. Sin embargo, se desconoce si utilizaba o no la ayuda de una manada. Los dromeosaurios de Sorornitholestinae también son muy significativos para la familia. Existen 3 géneros, todos ellos de América del Norte, y se teoriza que son una subfamilia de dinosaurios que se separó de la línea principal de dromeosaurios relativamente temprano en la revolución. 3 géneros, Bambiraptor, Saurornitholestes y Atroceraptor, tienen 2 metros o menos de longitud y eran bastante ligeros de construcción. Pueden haberse parecido mucho a los dromeosaurios Velociraptorin y eran cazadores de animales pequeños a medianos. Saurornitholestes es el género más conocido y se cree que utilizaba su agudo sentido del olfato para ayudarlo a rastrear una comida. La formación del cráneo apunta a que este pequeño dromaeosaurio tenía un bulbo olfatorio masivo, lo que significa que potencialmente podría oler a su presa desde una gran distancia. Es posible que haya cazado en pequeños grupos en regiones pantanosas, así como en llanuras abiertas, y era el terópodo pequeño más común en su formación, el Parque Provincial de los Dinosaurios. Uno de los dromaeosaurios más ágiles y rápidos de América del Norte fue sin duda un Chiroptera. Descrito en 2013, este cazador de 2 metros de largo se conoce por los huesos de la maxila y el dentario. Pero a partir de esto, los científicos han podido confirmar que este era un pariente cercano de la famosa superestrella mongola, Velociraptor. Vivió a la sombra del Dakotaraptor en la formación Hell Creek de Montana, donde probablemente se desplazaba a gran velocidad a través de la maleza tras reptiles, mamíferos y pequeños dinosaurios. Finalmente, es imposible hacer un video discutiendo sobre los dromeosaurios de América del Norte sin hablar del más famoso de todos, Deinonychus, a quien conocimos brevemente cuando hablábamos de John Ostrom al principio.
Con un nombre que se traduce como garra terrible en inglés, Deinonychus fue un dromeosaurio del Cretácico temprano, apareciendo en escena hace unos 115 millones de años, desapareciendo solo 5 millones de años después. Nombrado por sus icónicas armas en forma de hoz en las extremidades traseras, John Ostrom utilizó este dinosaurio para desencadenar el renacimiento de los dinosaurios. Pero las representaciones modernas son casi alienígenas en comparación con su revolucionaria restauración. Pareciendo algo así como un águila alargada e incapaz de volar, Deinonychus a menudo se representa cazando o en un combate mortal con el dinosaurio Iguanodontian Tenontosaurus. De hecho, un húmero de Tenontosaurus ha sido salvajemente marcado por posibles marcas de dientes de Deinonychus, y los paleontólogos contemporáneos han propuesto un comportamiento de caza en manada. Sorprendentemente, es probable que Deinonychus usara sus mandíbulas como arma tanto como sus garras. Las estimaciones de la fuerza de mordida sugieren un rango entre más de 4.000 hasta más de 8.000 newtons, mucho mayor que cualquier mamífero carnívoro vivo hoy en día. Quizás lo más asombroso, estudios en 2015 analizaron las articulaciones del hombro de especímenes inmaduros de Deinonychus y propusieron que podrían haber sido capaces de alguna forma de vuelo, incluso si era muy básico. Deinonychus continúa revolucionando lo que sabemos sobre los dromeosaurios, incluso ahora. Aunque los dromeosaurios están más estrechamente asociados con América del Norte y Asia, también prosperaban en otras partes del mundo en el Cretácico. Europa, sorprendentemente, vio un pequeño grupo de depredadores dromeosaurios altamente exitosos, incluyendo una cara famosa, Pyroraptor. En mayo de 2022, Jurassic World Dominion trajo los primeros dinosaurios con plumas a la franquicia, entre ellos Pyroraptor. Por mucho que esto representó un avance para la representación de los dinosaurios en los medios de comunicación convencionales, el diseño aún estaba lleno de defectos. El enorme dromeosaurio de ojos malvados se mostraba corriendo por el agua debajo del hielo, cubierto de plumas rojas que no parecían en absoluto adecuadas para nadar. Casi parecía una nueva versión de los velociraptors en la franquicia, criaturas lagarto escamosas y violentas, empeñadas en la aniquilación y la carnicería. La naturaleza es mucho más matizada en la realidad, y el pobre Pyroraptor solo medía poco más de 1 metro de longitud, cubierto con una gruesa capa de plumas aislantes. Habría vivido su vida en tierra, donde se desplazaba rápidamente por los bosques y zonas boscosas tras pequeños vertebrados. Su larga y delgada cola le ayudaba a mantener el equilibrio y ciertamente no le servía como remo para bucear tras su presa. Se desconoce de qué color era el plumaje del Pyroraptor, pero, al igual que las aves de presa modernas, probablemente era más oscuro, más discreto que el vibrante rojo mostrado en la película. Sin embargo, no hay forma de saberlo, y en este momento sigue siendo un misterio cómo vivió su vida este pequeño dromeosaurio. También se encontró en Francia el pequeño Bariraptor, de menos de 2 metros de longitud. Es probable que las dos especies se cruzaran a menudo en los bosques y llanuras de la antigua Europa hace unos 70 millones de años. De hecho, es aquí en Europa donde nos encontramos con nuestro primer dinosaurio Velociraptorine de nuestro viaje.
El nuevo Tethys de Dorset, en lo que ahora es Inglaterra, existió en la etapa Baratheon del Cretácico y se propuso por primera vez que fuera un espécimen inmaduro de Megalosaurus, el icónico terópodo de 9 metros, estrechamente asociado con los hallazgos de dinosaurios británicos. Solo se conocen a la ciencia dientes y fragmentos selectos de mandíbula, y aún queda mucho por aprender sobre este género oscuro, pero podemos hacer suposiciones educadas sobre lo que probablemente comía este dromeosaurio de 2 metros de largo. La formación de la cueva de Lulworth, donde se desenterraron por primera vez los fósiles de Newtheti, es abundante en anfibios fósiles, tortugas y reptiles pequeños, pero es excepcionalmente conocida por sus diversos depósitos de mamíferos pequeños. Es muy probable que muchos de estos vertebrados diminutos encontraran su fin en las mandíbulas rápidas, como un rayo de un individuo de Neuthetes en caza. África es un continente difícil de discutir cuando se trata de fósiles de dromaeosaurios. Pero hay un género potencial que ha demostrado ser un misterio enrevesado para los paleontólogos Rhagonovus. El debate ha persistido desde su descripción en 1998 por Catherine Ann Forster sobre qué era exactamente Rhagonovus. Claramente es un terópodo, pero es extremadamente parecido a un pájaro, lo que lleva a algunos a clasificarlo como un pájaro real, o al menos una criatura en el camino evolutivo hacia las aves. Se conoce del período Cretácico tardío del noroeste de Madagascar y solo mide 70 centímetros de largo desde la nariz hasta la cola. Es la característica garra en forma de hoz en su segundo dedo lo que podría revelar su verdadera identidad. ¿Podría esta pequeña criatura emplumada haber sido un verdadero dinosaurio o algo completamente diferente? En primer lugar, Rhagonovus fue descubierto por accidente. La formación Maverano de Madagascar fue devastada por un mortal incendio natural en 1995, exponiendo una enorme sección de la ladera. Cuando los paleontólogos de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de Antananarivo llegaron a la escena, los huesos de un gigantesco saurópodo titanosaurio sobresalían de la roca. Mientras excavaban el titanosaurio, los paleontólogos descubrieron los restos de un pequeño terópodo, parecido a un pájaro mezclado en el gigantesco esqueleto. El pequeño esqueleto de terópodo planteó numerosas preguntas. Los nudos de las plumas en el antebrazo indicaban que esto era un verdadero pájaro o un dromeosaurio. ¿Podía volar esta pequeña criatura? ¿Cómo vivía? Muchas de estas preguntas permanecen sin respuesta hasta el día de hoy, pero estudios que comenzaron a principios de los 2000 han encontrado que Rhagonovus está más estrechamente relacionado con los dromaeosaurios que con las aves modernas. Estudios del 2005 incluso ubicaron al pequeño terópodo cerca de los unenlaguinos, los extraños dromaeosaurios sudamericanos que vamos a conocer a continuación. Donde sea que deba ubicarse a Rhagonavas en el árbol genealógico, algunos paleontólogos, incluido el destacado Luis Mil Chiappe, han propuesto que Rhagonavas era capaz de un tipo de vuelo torpe, similar al de un pollo. Otros paleontólogos han discrepado, pero Chiappe parece muy seguro en su convicción. Quizás este realmente fue un dinosaurio volador que revoloteaba desordenadamente de árbol en el Madagascar Cretácico. Tal vez el tiempo lo dirá.
En una tierra de algunos de los dinosaurios más grandes y extraños de todo el Mesozoico, los dromaeosaurios de Unenlagia de Sudamérica aún lograron destacar. Los unenlaguinos se caracterizaban por sus largos hocicos y largas patas. Y aunque no se conocen muchos, la mayoría de los descubrimientos están centralizados en Sudamérica, lo que los convierte en algo especial. Muchas representaciones de estos dinosaurios los muestran vadeando por lagos o ríos poco profundos, listos para atacar a los peces que pasan como las garzas modernas o quizás los martines pescadores gigantes que vadean. No muchos miembros del grupo han llegado a la vista del público en general, pero algunos nombres serán reconocidos por el entusiasta de los dinosaurios experimentado. Buitreraptor es quizás uno de ellos, un buen representante del típico unenleguine. Descrito en 2005, este dromaeosaurio argentino medía aproximadamente 1,5 metros de longitud y presentaba el clásico hocico delgado de un unenleguine que estaba incrustado con filas de dientes afilados y cerrados. Especializado en cazar pequeñas criaturas, el hocico habría sido una herramienta valiosa y útil en la caza de precisión, seleccionando criaturas del agua o del sotobosque con facilidad y precisión. Sus dientes no le habrían permitido desgarrar carne, por lo que se propone en cambio que estaban allí para asegurar la presa y matarla en lugar de despedazarla. Mucho más grande era el primo cercano de Buitreraptor, un dinosaurio llamado Epapiara, que se traduce al inglés como el que vive en el agua, en referencia a la mitología local tupi que rodea el área de Brasil en la que se encontró. Midiendo entre 2 y 3 metros de longitud, los restos de E. papillaris se han asociado con los restos de un pez, específicamente su mandíbula, lo que lleva a los paleontólogos a creer que este era un dinosaurio piscívoro, o al menos parcialmente piscívoro. Se teoriza que este dinosaurio pudo haber vadeado en el agua hasta un punto donde se reunirían los peces, donde permanecería inmóvil, al igual que una garza. Cuando un pez o anfibio pasaba nadando, Epapiara atacaría lanzando sus largas y delgadas mandíbulas al agua para atrapar a la desafortunada presa. El epónimo de la subfamilia, Unenlagia, también solía residir en Sudamérica, específicamente en Argentina. Con un nombre que se traduce como medio pájaro, probablemente puedas imaginar cómo podría haber sido este dromeosaurio. Con las típicas mandíbulas y patas largas de sus primos, algunas de las características del esqueleto del dinosaurio se pensaron inicialmente que eran similares a las de los dinosaurios parecidos a pájaros del Jurásico, como el Archaeopteryx. Los hombros parecen casi como si estuvieran adaptados para ser utilizados en un movimiento de aleteo. Pero esto fue posteriormente refutado en un estudio posterior de Kenneth Carpenter en 2002, que afirmaba que era poco probable que los dromeosaurios pudieran levantar sus extremidades anteriores más alto que su espalda. Más bien, este dinosaurio pudo haber llevado un estilo de vida similar al de sus primos, recogiendo alimentos de aguas poco profundas, así como persiguiendo a pequeños mamíferos y reptiles que se acercaban demasiado a sus delgadas mandíbulas. Algunos dinosaurios, como el Nukenraptor, descrito desde Argentina en 2005, llevó esta forma delgada al extremo. Este litoterópodo, estimado para crecer entre 2 y 3 metros de longitud, era casi serpentina en algunas de sus proporciones hasta el punto en que las reconstrucciones modernas y precisas del dinosaurio lo hacen parecer casi envuelto en plástico.
En lo que respecta a la ciencia moderna, estas reconstrucciones son de hecho precisas. Algunos terópodos eran más extraños de lo que los científicos jamás pensaron. Un Unanlegene incluso creció hasta las proporciones monstruosas de sus parientes norteamericanos. Con 5 metros de largo, Ostroraptor era, con mucho, el dromeosaurio más grande conocido de Sudamérica. El cráneo solo medía casi 1 metro de longitud, pero el resto del esqueleto es aún más extraño. Las extremidades anteriores del dinosaurio eran comparativamente pequeñas a las de otros unenlaginos, por lo que era poco probable que pudiera agarrar a su presa para sujetarla. Un hallazgo extraño para un carnívoro de proporciones tan colosales. El cráneo en sí también estaba subdesarrollado en comparación con los dromeosaurios más norteños y se estima que tenía una fuerza de mordida comparativamente débil. Además, los dientes de este dinosaurio eran cónicos, diseñados para sujetar a la presa, en lugar de dientes afilados y cerrados utilizados para cortar y desgarrar. Las teorías principales sobre cómo vivía el Ostroraptor varían desde que era un cazador especializado de un alimento particular, potencialmente pescado, hasta un carroñero que vagaría por la tierra en busca de carroña dejada por grandes depredadores. Los descubrimientos de dinosaurios en todo el continente de Asia han sido notoriamente extraños a lo largo de los años. Terópodos herbívoros, anquilosaurios acuáticos y hadrosaurios del tamaño de autobuses han sido todos atribuidos a esto, el continente más grande del mundo. Pero son los dromeosaurios los que llevan esta tierra de extraña a extraterrestre. Al comenzar en los cálidos bosques del Cretácico en China, captamos nuestras primeras imágenes de los microraptoranos. El Microraptor es, con mucho, el miembro más conocido del clado, habiendo disfrutado de un breve protagonismo en algunas piezas diferentes de medios paleontológicos. Con menos de 1 metro de longitud y un peso estimado de solo 1 kilogramo, el Microraptor no estaba construido para la vida en el suelo. 4 alas, sí, 4, le ayudaban a deslizarse entre los altos árboles de los bosques chinos tras los insectos de los que se alimentaba. Los científicos han sugerido en el pasado que este pequeño dinosaurio podría haber sido capaz de un tipo de vuelo propulsado. Pero los debates continúan y no se sabe con certeza si este dinosaurio podía despegar desde un inicio en reposo o no. Curiosamente, no son solo las posibles capacidades de aviación de Microraptor las que lo hacen una estrella del mundo de los dromaeosaurios, sino su color. Los científicos, al examinar los melanosomas presentes en sus excelentemente conservados restos, han podido determinar que en vida el Microraptor era de un color negro iridiscente y brillante, que habría reflejado verdes frondosos y púrpuras impactantes, como una urraca moderna. Un número de dinosaurios, incluso algunos de las mismas localidades que el Microraptor, nos han revelado sus colores en sus fósiles. Sabemos que Anchiornis, un pariente lejano parecido a un pájaro por ejemplo, era negro y blanco con una cresta roja. Sinosauropteryx, un dinosaurio chino relacionado con el famoso Compsognathus, era naranja, con rayas blancas en su cola y una oscura máscara de bandido parecida a un mapache en su cara. Y Caudipteryx, un pariente parecido a un pavo de Oviraptor, estaba cubierto de negros y marrones oscuros, con bandas claras que subían por sus plumas de cola. Quizás los dromeosaurios más extraños de todos fueron los Hulscaraptorines. Estos pequeños terópodos,
que incluyen dinosaurios como Hulscaraptor, Natovenidor, Hulsampes y Mahakala, eran endémicos de Asia y ocupaban un nicho muy extraño para un dinosaurio, de un pato o un ave buceadora similar. Hulscaraptor es el más famoso del grupo y tenía aproximadamente el tamaño de un pato. Con alrededor de 60 centímetros de longitud, el dinosaurio es conocido por su largo hocico plano y sus extremidades traseras similares a aletas. Estos pequeños dinosaurios incluso podrían haber sido un poco torpes en tierra. La larga cola habría ayudado con su centro de gravedad cuando estaba en el agua y probablemente mantenía la parte frontal de su cuerpo más elevada que otros terópodos. El uso más probable de este plan corporal era que ayudaba al dinosaurio a sumergirse en lagos y ríos en busca de peces o pequeños animales de agua dulce, de manera muy similar a cómo lo hace un pato merganso moderno. La baja densidad ósea del dinosaurio habría contribuido a esto, ayudando a mantener a Hulscaraptor flotante en caso de que necesitara volver a la superficie para respirar. Si Asia es sinónimo de un dinosaurio en particular, ese es el Velociraptor. El rápido ladrón en sí, estrella de Jurassic Park y prácticamente de todos los medios paleontológicos desde que fue descubierto. Es un mito comúnmente desmentido, pero el Velociraptor, como era de esperar, no era un monstruo gigante escamoso, con la capacidad de abrir puertas y matar a soldados entrenados. Pero tampoco era del tamaño de un pollo, una comparación que se suele utilizar cuando se habla del dinosaurio. En cambio, medía alrededor de 1,5 metros de longitud. Mortal, sí, pero no en la medida que se muestra en el clásico de 1993 de Steven Spielberg. Era un dromeosaurio velociraptorino que habitaba en el desierto, conocido por la formación de fósiles de Hadakta en el desierto de Gobi en Mongolia, donde compartía el ambiente con el famoso dinosaurio ceratopsiano, Protoceratops. Se ha discutido en detalle en este canal antes, pero los fósiles excepcionalmente conservados muestran a estos dos géneros de dinosaurios encerrados en combate juntos, preservados eternamente en una lucha por la supervivencia. ¿Pero qué podemos decir sobre la inteligencia del Velociraptor? Jurassic Park hace un excelente trabajo al hacer que estas criaturas sean aterradoras, haciendo referencia frecuentemente al hecho de que los dinosaurios están actuando con intención, saben lo que están haciendo y saben cómo hacerlo. Afortunadamente para cualquier humano presente en un mundo lleno de velociraptores clonados realistas, se piensa que este pequeño cazador no era más inteligente que tu ave moderna promedio. Ahora, las aves modernas varían enormemente en su inteligencia. Los córvidos y los loros, por ejemplo, están entre algunas de las criaturas más inteligentes del reino animal, capaces de reconocer patrones de habla y resolver rompecabezas básicos. Y son estas familias las que probablemente habrían superado a un velociraptor en una prueba de coeficiente intelectual. Sin embargo, el velociraptor era un cazador y necesitaba planificar eficazmente dónde y cómo iba a atacar para tener la mejor oportunidad de éxito. Eso requiere un buen nivel de inteligencia. Podría ser prudente comparar la inteligencia de un velociraptor con su contraparte moderna, un halcón o águila. Inteligentes en el sentido de que pueden engañar con éxito a su presa para mantenerse vivos, pero no lo suficientemente inteligentes como para planificar una fuga organizada de un zoológico de dinosaurios de ciencia ficción. Junto al velociraptor, a lo largo del Cretácico asiático, estaban sus cercanos primos velociraptorinos Adasaurus, Linjaraptor y Sargón.
en un mundo de dinosaurios que eran incluso más diversos de lo que los paleontólogos una vez pensaron, los dromeosaurios eran algo especial. Esto nos lleva de nuevo a John Ostrom. Cuando describió por primera vez a Deinonychus, no había forma de saber qué iba a pasar con la familia Dromaeosauridae. Desde planeadores que viven en los árboles hasta formas delgadas, similares a las garzas, que acechan de manera inquietante los ríos de Sudamérica, los dromeosáuridos están entre los grupos de dinosaurios más diversos, y uno que ha ganado bien y verdaderamente su fama y estrellato